El día de hoy venimos con un capítulo más de Dispersos Integrales, poniendo sobre el papel el trabajo de AR Podcast. Y tenemos como invitado a Julio Carrillo. Él es uno de los articuladores aquí en la zona de frontera que ha hecho un trabajo muy importante y por el cual nosotros le hemos hecho la invitación, sobre todo con el aspecto social, el aspecto universitario y el aspecto deportivo y de paz y vida que nosotros venimos resaltando desde el presidente de la República, pasando por el gobernador y en su defecto todas las instituciones, autoridades municipales. Julio, bienvenido a Dispersos Integrales. Bueno, gracias Sergio por la invitación. De verdad, pues contento. Teníamos rato que no hacíamos un programa de televisión. Bueno, para los que siguen nuestras redes sociales, saben que nosotros siempre hacemos nuestro streaming los martes, jueves y viernes por Admirable Estéreo y por nuestros canales de Instagram, que es MPB Piso Táchira. Para los que están interesados en seguir nuestras cuentas, ahí las dejamos. Bueno, interesante el programa, lo que es el Movimiento por la Paz y la Vida. Es un programa que nace con el presidente de la República, Nicolás Maduro. En este caso lo lideriza nuestro comisionado, nuestro alto comisionado por la paz, Alexander Vargas. De verdad, muy complacido cuando nosotros, en este caso mi equipo y mi persona al frente, se nos hizo el llamado por ahí en el año 2020, antesito de empezar la pandemia, que hiciéramos parte del equipo por la paz y la vida en el estado Táchira. Pero pues para mí fue muy bonito esa convocatoria por parte de la Dirección Nacional del Movimiento, nos ofrecieron esa oportunidad. Cuando llegamos a Caracas, yo estaba en San Antonio, en Táchira ese día, en Puente Simón Bolívar. Al otro día llegamos a Caracas, nos encontramos que el presidente había dado la orden de crear dentro del movimiento la Comisión de Educación Media General y Universitaria dentro del movimiento, porque él veía que el movimiento es muy amplio el movimiento por la paz y la vida. Ahí tenemos cultura, deporte, recreación, juventud, comunas, productivo, interreligioso y otras demás, motopirueta también, que es bastante llamativo. Ustedes, si los que han visto las redes sociales, de repente han visto las actividades de motopirueta, bueno, esas actividades de motopirueta las hace el movimiento. Y de educación en este caso. Nosotros, de verdad, pues, Sergio, han sido 3 años fuertes que nos tocó vivir una pandemia. O sea, nosotros cuando regresamos de Caracas, casi que inmediato el presidente declara la pandemia. El trabajo ha sido totalmente abstracto. Yo nunca, jamás pensé que siendo coordinador en el estado Táchira del Movimiento por la Paz y la Vida en el tema educativo, me tocó vivir metido en un paso. Los PASI eran puntos de atención social integral. Sí, de verdad, yo recibí la instrucción que tenía que estar en los pasos. Y eso cambió el modo de vivir de aquí del sanantoniense y de la persona en frontera. Nosotros jamás en la vida habíamos visto una arquitectura trabajando de la mano de atender al connacional. Fueron 8 meses aproximadamente que estuve metido en los PASI, incluso una de las instrucciones que yo recibí por parte del Movimiento por la Paz y la Vida era que teníamos que estar entre los PASI donde estaban los contagiados, que se le hacían los procesos de verificación, y había una parte que decía que el que ya estaba contagiado, lo mandaban al PASI José Gregorio Hernández. Me acuerdo bien que los muchachos que tenía yo en ese momento por el movimiento, nos tocó asumir. No fue fácil. Nadie quería asumir esos espacios. Y más tratar con contagiados de COVID-19. De verdad, pues, fueron esos 8 meses cuando vimos todo lo que fue llevando, viendo a las personas. Nosotros más o menos documentamos alrededor de unas 5.000 personas. Documentadas con sus fotos, sus datos. Hace poco tuvimos una pequeña reunión y recordábamos las oleadas, eso se le conoció oleadas. Participamos en alrededor de 18 oleadas.
De verdad, un trabajo bastante extenuante, empezando en la seguridad del país, de nuestra ciudadanía, para controlar el COVID-19 en ese momento que empezó la pandemia. Y fue una historia que incluso dentro del movimiento y ese equipo de profesores, profesoras, muchachos, el movimiento es muy amplio. Nosotros no solamente somos la parte profesional y profesoral, nosotros también tenemos los muchachos, los estudiantes, movimiento estudiantil. Eh, Empezamos a documentar. Por ahí vamos a ver si sacamos ya el libro. Está en su proceso ya editorial de todo lo que se vio en los pasos. ¿Sí? Esa experiencia, las aventuras, las experiencias. Gente que caminó de aquí, de Venezuela hasta Chile, a la Patagonia y regresó. Solamente a veces por llevar esa aventura. Otros por conocer las diferentes culturas. Y como ellos le dicen, nosotros vamos y venimos. Bueno, eso ya eso es histórico. Esa experiencia, San Antonio del Táchira y la frontera ha vivido una transformación social en los últimos 5 o 6 años, por más que hemos tenido diferentes momentos. ¿Sí? El momento cuando el primer cierre, después el segundo cierre, el tema de la pandemia. Ahora estamos en el momento de la pospandemia y la reapertura de la frontera. Ese tema de la reapertura de la frontera casi que es una línea que nosotros manejamos dentro del programa y que nuestro podcast trata de resaltar ese hecho importante de haber estado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente Nicolás Maduro en el puente de tiendita Atanasio Girardot, en el puente internacional Atanasio Girardot, que lo importante que era para Venezuela y Colombia esa reapertura. ¿Qué le puede agregar usted a eso, Julio? Bueno, lo estoy diciendo, estamos en la época post pandemia y de reapertura. Tú sabes que yo participé en una de las mesas binacionales cuando el presidente Petro recién gana las elecciones. Después de su segunda vuelta que se decreta que ya es el presidente de la República. Me acuerdo bien que con nuestro equipo de profesores, embajadores también que hacen parte de ese equipo. Saludos al doctor Pavel Rondón, que ha sido uno de esos baluartes aquí en la frontera, que siempre ha estado pendiente y le gusta mucho el tema del movimiento. Él me llamó una noche, me dijo, ganó Petro. Y una de las estrategias que buscaba el presidente Petro era la reapertura de la frontera, porque los otros candidatos que estaban ahí hablaban de seguir llevando el conflicto, de tenerla cerrada, y a veces hablaban, digamos, entre comillas, que sí la iban a abrir, pero que tenían que cambiar el modelo de gobierno. Sí, eso era lo que siempre ellos decían, y el presidente Petro no lo decía. Y no me que cuando Sergio ganó el presidente Petro un domingo, a los 15 días después de haber ganado, empieza casi que inmediato, ¿no? Ese proceso de conocer cómo de la reapertura, qué se podía hacer, qué planteamientos hacía la gente de aquí de la zona. Me acuerdo bien que eso se hizo aquí en Villa Rosario, en la Universidad de Pamplona, o mejor conocido como la Unipamplona. Ese encuentro de verdad con todos los movimientos sociales de aquí de frontera, del lado colombiano. Ellos nos invitaron a nosotros y fueron más o menos como unas 18 horas de debate ahí en Unipamplona, después en la Casa de Santander, para recoger toda la información de esas mesas de debate. Gracias a esos muchachos que ahora pues unos estudiantes ahí de diferentes partes, nosotros los llamamos, llegaron al sitio, algunos de San Cristóbal, otros de San Antonio, gente que podía aportarle a ese debate, y nos llamó la atención me acuerdo de un concejal de Bogotá. Digo, estamos haciendo patria. Y nos vamos... Estamos haciendo patria, él allá en Colombia, ¿no? Allá en Colombia. Y él nos decía, ustedes son revolucionarios porque los revolucionarios somos así.
no nos interesa el sitio donde vayan a activarse así sea sentados en una plaza, pero nosotros siempre estaremos haciendo patria. De verdad, una de las cuestiones que nosotros le pedimos digamos, en esa mesa binacional, claro, del lado venezolano también se hicieron llegar las propuestas, fue la reapertura, el tema de la parte social, la parte de salud, la paz total. Ustedes saben que la paz total es algo que venía tocando Colombia y Venezuela en esa mesa de diálogo de la disidencia de la FARC, del EDN, que está haciendo Venezuela y varios países aquí de Latinoamérica y del mundo, ser garantes de ese proceso. Un proceso bastante interesante, donde se ha venido tocando las diferentes propuestas que han venido haciendo los grupos al margen de la ley, y se busca eso, que haya una paz total. Y más que todo, que aquí en frontera nosotros estamos claros de cómo se bate el chocolate, ¿no? Sí, y las personas aquí, eso es lo que desean. Aquí en nuestra frontera hay gente, mucha gente de bien, mucha gente trabajadora. Y lamentablemente, pues también por la desinformación y producto del bloqueo económico, pues también Claro, está hay que emigrando. aprovechar ¿Qué algo. podemos agregar nosotros ahí? Mira, hay que aprovechar algo. Venezuela ahorita en estos momentos se está viendo digamos, intercambio internacional de ideas. Usted sabe que a nosotros se nos bloqueó por el Mercosur. Sí, por el Mercosur llegaron cuando estaban estos presidentes, bloquearon a Venezuela con el intercambio Mercosur, que era la parte de la arancelaria, de ese apoyo. Ahorita se están manejando algunos convenios, no todos. Salimos también de la comunidad andina, que también hay un proceso ahí de ver cómo se adecua. Y hay otras propuestas, integraciones latinoamericanas, encuentros incluso los mismos países de la comunidad andina están pidiendo la propuesta, Colombia está pidiendo también la propuesta que de repente Venezuela otra vez vuelva a la CAN por los motivos bueno, nosotros aquí en Frontera lo sabemos, que es el tema comercial, el aduanero, la importación, la exportación, el desarrollo de industria, que esos fueron los planteamientos que nosotros le hicimos a esa comisión binacional, que era recuperar, empezando todo el aparato industrial del eje fronterizo, que durante estos años se fue decayendo. Pero no, eso usted sabe que tenemos que recuperar la parte de salud, la parte integral, toda la parte social. ¿Para qué? Para nosotros garantizar lo que se llama, y esto yo no lo he escuchado de los analistas. Claro, hay algunos analistas que te hablan de un tema muy en específico económico, de algún sector, pero para que todas esas partes económicas funcionen, tú tienes que ayudar a nutrir la familia, Ah, a claro, cuidarla, ¿sí? claro. Tú cuidas a la familia en salud y su bienestar, la población crece, y en especial la educación, que ese es el fuerte de nosotros. Y es un compromiso que tenemos que tener todos. Todos, o sea, El- yo los invito, bueno, en este programa, en este espacio, los invito a seguirse formando. El movimiento viene llevando unas propuestas bastante interesantes. Empezó en Ureña y ha venido fomentando la educación en todos sus niveles. En Ureña empezó un proyecto, es un proyecto productivo que fuimos diseñando con todo mi equipo, el que fue crear el centro de formación MAT 5, ¿sí? Un proyecto bastante interesante. Uno me dirán que por qué el 5, sencillo, por los 5 sentidos, y de verdad cada elemento que se lleva ahí es eso, integración del ser humano. Usted sabe, Sergio, que durante todos estos años nosotros empezamos a ver que muchos organismos, muchas universidades, instituciones fueron cerrando las oportunidades de estudio. A mí no se me olvida que anteriormente teníamos el IFRON. El IFRON te ofrecía comercio exterior y algunas capacitaciones más en el tema aduanero, llegaban otras instituciones, e incluso hasta el mismo CENIAV en algún momento ofreció para el pueblo diplomados y formaciones en diferentes temas aduaneros, arancelarios, tributarios. Claro, sí los han mantenido, pero de un perfil un poquito más bajo. Pero para la formación constante de nuestro pueblo se ha visto mermado. En esta reactivación, y saludo a todos los aduaneros, aduaneras
Con ellos he compartido el desarrollo de lo que es la cátedra de negocios internacionales y aduanas con MAT 5. Es eso, volver otra vez a la formación del personal, porque todavía vemos que hace falta en estas instituciones y la familia aduanera, hace falta formar más personal. ¿Saben que hay gente que dice, Julio, que el estudio no sirve de nada? Uno se pregunta, si no sirve de nada, hablando de la gente que ha migrado, ¿por qué le ha costado más fácil a quienes se llevan su título que a quienes no? Y no con ello uno quiera decir que el que no trabaja, el que no ha estudiado, no tenga un arte, porque hay mucha gente que se especializa en arte. Claro. Y el arte también pero el tema del estudio, hay una visión de que no se estudie. ¿De qué sirve eso? ¿Qué dinero le trae a uno el estudio? ¿Qué riqueza? ¿Qué satisfacción o felicidad? Sí, una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Cuando lo estábamos invitando, era, Julio, es uno de los que representan el tema de la formación y el tema de la educación aquí en la zona de frontera, específicamente en el municipio de Bolívar. Y Julio nos puede aclarar eso. ¿Cómo incentivar también al joven, al muchacho, al adulto mayor, a la señora ama de casa, a que se involucre al tema de la formación y el estudio, al bachiller que está saliendo de una vez a la vida universitaria, pero que todavía no está claro si estudiar o no? Sí, bueno, Sergio, mire, hay un tema que nosotros desciframos durante todos estos años. Usted sabe que una cosa es de repente en el año 2012, 2013, era otro tipo de metodologías que se usaban para captar los muchachos. No es igual de repente usted pararse, digamos, aquí en una esquina y poner una mesita y una carpetica y unas hojitas y un lapicero y de repente vamos a empezar a escribir pidiéndole los datos personales a la persona. De repente puedes captar unas personitas ahí, pero ahorita el tema está en la tecnología, en los smartphones, teléfonos inteligentes. Bueno, yo soy informático también, soy ingeniero en sistemas. Y una de las cosas que yo tengo un equipo que se encarga de ver la tendencia hacia dónde está saliendo la juventud. ¿Sí? Y una de las cosas que nosotros detectamos era que empezando tenemos que adaptarnos. Y yo lo digo con experiencia propia, nos ha tocado adaptarnos a ver a la juventud de hoy 2023 y a veces le hacemos la comparación con la juventud de hace no mucho, de 2016, 2017, que estaba en esa misma época saliendo del liceo. Son dos vertientes diferentes. De repente ese muchacho estaba pensando en de 2016, 2017 en un área en específico a estudiar. Y ahorita el del 2023 está pensando otro, y otra muy diferente, que todavía algunos sistemas o estandartes estudiantiles no lo han visto, pero para eso nos tienen a nosotros metidos dentro del movimiento, para ir desarrollando e ir adecuando qué se puede llevar. Porque yo le digo algo, nosotros hemos tirado un campeonato de Minecraft y de FIFA para atraer muchachos y tengo por seguro que yo lleno un salón de 50 personas solamente por ver un campeonato de FIFA en cualquier plataforma, puede ser Play, Xbox o incluso la del celular. Tú captas el muchacho y lo captas a veces hasta por una plataforma, un TikTok, un Instagram, un Facebook, que ya el Facebook digamos que es el padre de muchas de las plataformas actuales. Bueno, también le pegamos Twitter, bueno, ahora que se llama X o X, que uno lo ve y tú ves el intercambio. Hace poco nosotros hacíamos una prueba con una profesora. Hicimos una presentación de ella, una tarde de café. En 5 minutos tenía más de 2.000 vistas. O sea, 2.000 personas la vieron. Y eso, yo le decía, y no estás haciendo nada, solamente estamos en una tarde de café donde se le tomó la foto a ella con una taza de café. Ahora imagínense el poder de la comunicación. Tú mandarle un mensaje, por lo que nosotros siempre hacemos streaming
por diferentes plataformas, porque le llegamos más al estudiante, al pueblo, a la comunidad. Hay gente que se me ha escrito de otros países, de España, de Nicaragua, Honduras, Argentina, de ver los niveles que hay de conectividad con las personas. De repente ya el salón de clases se está convirtiendo como un espacio de intercambio, de repente el momento, y no las 8 o 10 horas que de repente tú le invertías para estar en un salón de clase. Eso lo he visto. Entonces, cuando tú lo ves, de repente el profesor se está convirtiendo en un asesor o un guía. Y ya lo estás viendo. Y aquí donde caigo, y ahorita con las inteligencias artificiales, que eso hay que aplicarlo ahorita, a las nuevas tecnologías que hay ahorita. Tú agarras una inteligencia artificial, cualquiera de ahorita, los que están famosos ahorita, ChatGPT, Barra, OpenSea, bueno, que es otra que estaba bastante llevando, Sentencia. Sentencia, tú agarras una presentadora y te la diseña. Bueno, ya la Guardia Nacional tiene una presentadora. El presidente Nicolás Maduro Moros, en su programa Maduro Plus, Maduro Más, también tiene a una... Claro, a una... nosotros la tenemos. Ah, ¿ustedes también la tienen? Sí, nosotros nuestra presentadora del programa es una inteligencia artificial. El presidente se llama Cira. Sí, la de nosotros se llama Jessica. Y ahí va. Son cosas que uno ve. ¿Sí? Incluso esto, lo de la educación, nos ha llevado a escribir historias de muchachos, de cómo es que se conocen en las redes sociales, cómo es todo ese mundo de las redes sociales, qué pueden conseguir, qué no pueden conseguir. El mundo también fuerte, porque la información ahorita en estos momentos, Sergio, tú en cuestión de un minuto te puedes enterar de lo que está pasando en tu país, en tu comunidad y en el continente. En un minuto. Sí, claro. Sí, es muy volátil la comunicación en estos momentos, ¿no? Por eso le digo, es muy diferente a lo que veía uno en el 2012, 2011, 2010. El comandante Chávez sí lo decía, vámonos a la batalla comunicacional. Y de verdad, yo hago un llamado a todas esas personas que de repente ven estas plataformas de seguir incentivando. Nosotros creamos un proyecto que llama La Casa de las Buenas Ideas. ¿Eso dónde lo podemos ver? Ahí en Amiral Estéreo. La Casa de las Buenas Ideas. Es un proyecto interno que nosotros tenemos en nuestros horarios de programa, donde le dedicamos un segmento de 10-15 minutos de hablar de las cosas positivas que tú puedes desarrollar como un ser humano. ¿Sí? En el emprendimiento, en lo productivo, en lo cultural, en lo social. ¿Qué puedes desarrollar el día de mañana? Así sea tú pararte el día de mañana, porque ¿qué ha pasado? A nosotros a veces nos dan ganas más con la ignorancia. Sí, claro. Y ese dicho... Y no terminamos de aceptarlo. Y no lo terminamos de aceptar. Ustedes saben, el dicho ese, me importa un bledo. ¿Sí? ¿Tú nunca lo has escuchado? Sí, lo he escuchado, pero no pero tú nunca has caído en cuenta por qué es. El antecedente ni la origen. El antecedente histórico era que el bledo era el cereal, o digamos el alimento que tenía nuestro aborigen cuando la conquista española los perseguían. Y los españoles odiaban cuando detectaron, gracias a los traidores que habían de las tribus indígenas, que empezó el tema de la colonia y los que aceptaron adoptar las costumbres coloniales, empezaron a hablar de sus secretos y que cómo era posible que se mantenían tan vigorosos los guerreros aborígenes. Entonces le dijeron sobre en algunos sitios le conocen como pirapira, o mejor conocido como el bledo. Aquí en esta zona del país le conocen como bledo. Y es donde los españoles le empezaron a meter candela al bledo, a los cultivos de bledo. Y así fue una de las maneras que empezaron las masacres. Porque el bledo, y esto para que lo sepan, el bledo es algo que crece casi en todas partes de aquí de la frontera. Y lo usan la NASA, los astronautas. Bueno, queda de tarea mostrar en las redes sociales el bledo. La foto, de repente la conocemos, pero no por el nombre. Sí, algunos la conocen como pirapira.
Y el bledo, y la gente lo ve en la calle. Yo creo que salimos aquí a una cuadra y nos vemos en el borde de la acera, encontramos bledo. A ver. Y es importante. Y los españoles, cuando le tenían tanta rabia al bledo, porque era que los mantenía a ellos, por eso es que viene la palabra esa, no importa un bledo. Porque era la venganza que le hicieron a nuestros aborígenes. Vea lo que le hemos dicho en el poco tiempo aquí en esta entrevista. La parte educacional que nosotros nos hemos tocado ver y la parte histórica para nosotros llegar el día de hoy, y sabemos muy bien que de repente esto para mí yo lo represento igual como un arma de destrucción masiva, un teléfono inteligente con una buena cámara, incluso si tú lo programas bien, puedes hacer incluso hasta contenido y generas dinero. Y ahí es donde vamos a hablar sobre ese tema, cómo tú puedes generar ganancias con los teléfonos. Yo le digo algo, yo hice una inversión hace un tiempo con este celular y en poco tiempo yo creo que recuperé ya la inversión. Sabemos los problemas que hay, digamos, estructurales en los sueldos, pero creo que con toda esta actividad que el presidente de repente ha mandado a incentivar productores independientes, emprendedores, muchas cosas. Y a veces yo creo que por eso que vuelvo y lo digo, a veces nos matamos por la ignorancia. Yo le digo algo, Sergio, en el tiempo que hemos estado frente de la parte educativa universitaria, de repente cuando uno salía de la universidad, le decían a uno, no, tú tienes que entrar a una institución o una compañía y empezar ahí para ser el gerente. Ya está ahí. Ese era el estatus, yo me acuerdo que ese era el estatus. Y en ingeniería pues le decían a uno, no, que tú tienes que ser el programador y de repente, bueno, pero nunca te hablaban de abrir una empresa, ni de ser emprendedor, ni ser productor, ni nada de esa cuestión. Y de verdad pues a mí me tocó ser emprendedor, productor. Bueno, hemos creado chivos, cochinos, vacas, pollos. Porque salimos de la zona de confort. Sí, o nos sacaron obligados, ¿no? Por el tema de la pandemia, el bloqueo, las sanciones, el incentivo inclusive del mismo presidente Chávez cuando nos decía hay que trabajar, hay que generar ideas. O sea, claro, una serie de cosas que... ¿Por qué? Porque mire, en muchos de los países industrializados, y esto si lo está viendo alguien de Estados Unidos me lo puede corroborar, los países industrializados tienen una especie de estructura que tú estás en una comunidad y de repente donde tú consigues tus alimentos tienes que ir no sé a cuántos kilómetros, bastante retirados del sitio. Si tú te vas a estos países, tú casi cada cuadra hay alguien vendiéndote algo. ¿Sí? ¿Por qué se debe eso? Por crear cadenas de consumo. Las cadenas de consumo aquí en Venezuela a través de todos esos bloqueos fueron destruidas, que fue cuando conseguimos la escasez y para de contar. Entonces yo me acuerdo cuando la gente llegaba y le tocaba hacer ese intercambio, y todavía se ven algunos, pero ahí donde yo me decía... Y dependíamos de una sola empresa, ¿no? Sí, esa era la otra, o sea, era la que tenía el monopolio. Ya, entonces de repente, no, que es que solamente me gusta, no le voy a hacer publicidad. No, que tiene que ser esa harina. Ajá, y si yo aprendo a hacer la harina, que no es difícil, yo la quiero producir. ¿Sí? Ojo, y de repente, Julio, no es por no hacer publicidad, ¿no? Pero hay productos que son de calidad y uno tiene que saber que en el tema del arroz, la harina, la margarina, tienen calidad. Inclusive del vecino país hay productos sumamente económicos, pero que no llegan a la calidad de los productos de Venezuela. Pero también eso nos lleva a decir de que hay productores también de que han hecho el intento y salieron también de esa zona de confort y se especializaron, y hay muchos productos venezolanos que ya no pertenecen a una sola empresa, sino que ya son conglomerados, pues ya hay claro, producción. Tú sabes que uno de los problemas, y esto se lo digo ya de experiencia, durante muchos años, las empresas grandes que hubo aquí en Venezuela, de esas transnacionales, entonces salía Sergio Arenas y quería sacar una bebida. Le vamos a poner por ahí el ejemplo, y lo pueden buscar por ahí por las redes sociales, que no le estoy diciendo mentira.
Sergio quería sacar su bebida, digamos, energética, solamente por ese paso. Entonces, cuando Sergio ya llegaba a un punto donde ya se estaba haciendo conocido, le llegaban y le compraban. Y a veces esas compañías tenían, digamos, poder dentro de las instituciones, de repente en algún juzgado, en algo, y te quitaban la compañía. Y de repente, la bebida energética de Sergio se desaparecía del mapa comercial. Ahora no se está viendo eso. Tú ves en diferentes estados. Y hace poco, Sergio, yo estuve en Caracas, tuve un encuentro de universidades y habían unas universidades que traían, por ejemplo, bebidas a base de algo, incluso hasta cerveza. Y tienen un sabor bastante agradable. Y están incluso más baratas. De hecho, le digo algo, Julio. Yo hice un curso de fabricación de cerveza artesanal. Y la cerveza artesanal es sabrosa. Y en el proceso de producción, de elaboración de la cerveza, inclusive cuando está convertida en malta, es sabrosa. Y no necesariamente estaba fría. Y al final, ya cuando está la cerveza ya hecha, que es donde la colocamos en la botella, o sea, el sabor, y después a la nevera y después a beber. Claro. Sabroso. Entonces hay cosas que nosotros no creemos, y cuando nos damos cuenta que tenemos talento, mezclamos el arte con el conocimiento con la universidad, con la experiencia y una serie de factores, nos damos cuenta que hay talento en diversas cosas. Los que han salido de Venezuela se han dado cuenta de eso. Claro. De San Antonio tenemos gente que ha hecho empresas y ahora son famosos. De San Antonio. Claro, es que eso es lo que yo digo. O sea, tuvo que ver qué pasa, todas estas sanciones, todo esto lo que hubo, y no se dieron cuenta. Y esto es algo que es de analizar, porque pensaron de que si de repente en algún pueblo, en alguna ciudad, ¿cierto?, que ha visto algún proceso, pero el venezolano, por iniciativa, no se quedó estancado, tanto como el que está aquí, que todavía está acá en Venezuela, como el que salió. Le ha tocado mirar, incluso hay gente que de repente dice, para este país no agrada mucho por venir, incluso ya hasta le hacen la publicidad ya no, de no irla a visitar porque no es lo que buscan, o no los dejan avanzar, sino que los meten solamente como unos empleados, los absorben, los exprimen, y ahora pues no le venden. Y no solamente lo estoy hablando de lo monetario, sino que es que el venezolano es muy alegórico. El venezolano le gusta que de repente salió de su trabajo y de repente está escuchando música. Y en esos países donde a veces se van, que nos lo dicen que son lo máximo en guaracha, para decirlo bastante criollo, tú después que llegas a la casa de eso, nadie sale. Compra uno una cajita infeliz. Sí, en serio, eso. Entonces terminan en esos espacios y de repente, un 24 de diciembre. Aquí en Venezuela todo el mundo es con música fuera de su casa y compartiendo con amigos, vecinos, con todo el mundo. En esos países no se ve eso. Y eso el venezolano, al venezolano le cuesta mucho adaptarlo. Bueno, y ahora venezolano que le gustará eso. El subirse a una camionetica y decir buenos días a un ascensor. Sí. El buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y se sube otra persona al autobús y buenos días, y todo responde buenos días. Fuera del país no. Cada quien se sube a su autobús, al ascensor, a donde sea. Entonces, esas son cuestiones que nosotros, el venezolano, tiene esa empatía. Que claro, es normal. O sea, tú ves que hay venezolanos que en diferentes partes del mundo te muestran, mire, esto lo hizo un venezolano, este lo hizo un tachirense, este lo hizo un sanantoniense. Entonces, de la frontera, yo siempre lo venía diciendo y se lo he venido planteando en los diferentes organismos, no solamente es crear las zonas económicas especiales, aquí tiene que ser mucho más amplio, ¿sí? Porque ya hubo una experiencia, una creación de zona económica. Sí, claro. Ya hubo una experiencia y no digamos que fue lo más idóneo. ¿Por qué? Porque San Antonio del Táchira, Ureña,
Villa Rosario, La Parada, el Escobal y el mismo Cúcuta, por así nombrar esta área metropolitana, es totalmente diferente en todas las partes. Por más que nosotros estamos aquí a 10 minutos caminando al Villa Rosario o a La Parada, es diferente. A veces la misma cultura interna que nosotros tenemos, eso que no es todo día a día. Pero una cosa que sí tenemos es que el sanantoniense te trabaja, si es posible, todo el día, en diferentes áreas. Y de repente tú no lo vas a ver, mano. Siempre tú lo vas a ver bien vestido. Si es posible, lo ves bien alimentado. Y si es posible, puede tener a sus hijos en sitios muy buenos. El sanantoniense siempre ha tenido esa característica. Y estamos hablando de cualquiera, no hay, digamos, un estatus ni nada de eso. Al final es algo que tiene la población de San Antonio, y por eso se le está apostando que la zona debe ser una zona de integración. Okay. ¿Sí? Una zona de integración que llegue a la parte social, a la parte de salud, a la parte de infraestructura, que no solamente veamos el gran empresario que de repente va a venir a invertir en su compañía y de repente, bueno, sí generará algún empleo, sí lo va a generar, pero el sanantoniense y el ciudadano ureñense lo ven de otra manera. ¿Sí? Sí, por ejemplo, yo te voy a dar esta experiencia, Sergio. En el año 2000, estaba recién salió de la universidad, en el 2013, fue decretada la construcción del puente actualmente Atanasio Girardot. Y me acuerdo bien que me invitaron a ver la primera remoción de tierra. Y lo único que nos habían pasado en ese tiempo era un papelito con las coordenadas donde iba a ser. Ok. No había tantos teléfonos inteligentes todavía, era teléfono con PIN. Dame tu PIN. Sí, dame tu PIN. Entonces cuando estuvimos ahí, me acuerdo bien que habían varios compañeros ahí y ellos decían, estamos viendo el futuro. Aquí va a ser el futuro no sabemos en cuántos años. Y ellos me lo dijeron, tú de repente sí vas a alcanzar a verlo. Al poco tiempo, bueno, fue que hablaron. Me acuerdo que unas autoridades militares pues se entrevistaron con nosotros. Y sí, era la remoción de las primeras bases que estaban haciendo del puente que hoy es Atanasio Girardot. Estoy hablando más o menos del 2013, fueron 10 años prácticamente de historia que hemos tenido con el puente. Lo he visto, o sea, lo vi en su inicio cuando estaban removiendo la tierra y estuve en su inauguración el 1 de enero. Sí, ¿se acuerda que hicieron la actividad ahí el 1 de enero, su inauguración? Yo le decía a alguien que ha trabajado conmigo durante todos estos años, yo le he visto nacer, crecer y expandir ese puente. Y eso que faltan otras cosas ahí. Claro. Sí, faltan todavía algunas cosas. Y de verdad, pues, esta experiencia la lleva. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, lo venía diciendo, era que siempre subestimaron el eje San Antonio-Ureña, ciertos sectores económicos de poder acá. ¿Se acuerda que anteriormente habían los pases de frontera? Y era solamente, como lo ven ellos, como la ciudad de Paso. Pero la ciudad de Paso es la que te genera el trabajo, es la que te genera el personal, es la que te hace el proceso administrativo para que eso funcione. Entonces no somos tan ciudad de paso como algunos. Pero eso depende de nosotros. Claro. Porque nosotros no podemos dejar que eso sea una constante, ¿no? Lo que usted dice. Y tampoco nosotros podemos caer en el error de no ofrecerle las bondades al que viene de San Cristóbal y va para Colombia, y al que viene de Colombia y pasa a San Cristóbal. Claro. ¿A qué me refiero? Toda la avenida Venezuela, nosotros vayamos en su extensión, tiene entradas para San Antonio de ambos lados. División, su sección hacia Palotal, su división hacia Palotal, tienditas y Ureña, y la entrada a San Antonio. Eso es importante para las autoridades. La entrada principal para San Antonio del Táchira la tenemos en la calle 3.
Claro. Y esa calle 3 nosotros la tenemos que habilitar. Y es importante porque esa es la entrada principal de San Antonio del Táchira y es lo que nosotros le vamos a ofrecer al turista, al que venga. Porque, ojo, nosotros tenemos una referencia, y siempre lo digo yo, siempre puntos de referencia. Vamos donde los pastelitos, los químicos. Vienen de Caracas a pedir pastelitos químicos. Cuando vienen los congresos, cuando vienen las actividades ministeriales y de autoridades de Caracas, siempre vienen preguntando por los pastelitos de los químicos. Y el que viene para acá dice, bueno, vamos a entrar. Pero como está cerrado, no, sigamos derecho, sigamos derecho. Así como en la entrada, y a veces es bueno de decirlo, así como en la entrada colocar 3 jóvenes, 3 muchachas que le den la bienvenida a San Antonio, aquí en la primera cuadra, donde empieza la avenida Venezuela, mostrándole los restaurantes, la hotelería que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para amarrar, para que la gente vea que San Antonio es otra cosa. Y por supuesto que también, cuando hablamos de las redes, esto no lo van a ver solamente nuestros hermanos de San Antonio, sino que lo van a ver venezolanos que están en todo el mundo, Sí, y que han pasado por aquí, y han salido de Venezuela por aquí, y cuando regresen, ¿por dónde van a regresar? Van a regresar por aquí. Y hay muchos que han visto a San Antonio como un punto itinerante para invertir. ¿Cuántos caraqueños no tenemos aquí? ¿Cuánta gente del centro, Valencia, Oriente, que quieren y están invirtiendo? Eso también hay que generar ese motor, pues, de incentivar. Y ahí es donde viene mi otra pregunta, Julio. Las carreras universitarias que nosotros tenemos, que ustedes pueden mostrar, ¿cuáles son? ¿En dónde están? ¿A dónde puede ir el joven? El que quiera estudiar, pues. Bueno, esa es la parte bastante interesante que nosotros hemos venido diseñando. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí en San Antonio, tenemos nuestra sede ubicada en Libertadores de América, mejor conocido como Liceo Libertador. Un liceo que igualtico lo vi en su inauguración, en su proceso que se ha venido desarrollando ahí entre el liceo y ese equipo maravilloso que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo. Tenemos informática, agroalimentaria, construcción civil, turismo, electricidad. Hay una nueva que se está abriendo, que es entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque, Sergio, una de las cosas que yo le he venido hablando con los diferentes gremios deportivos de aquí del municipio durante todos estos años, es que yo le decía, nosotros no estamos sacando un profesional de entrenamiento deportivo. Una cosa es un licenciado en educación física y otra cosa es un licenciado en entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque San Antonio ha sido una de las plazas importantes de Venezuela que te ha llevado al mercado internacional, futbolistas, beisbolistas, basquetbolistas, patinadores. Pero ¿por qué a veces les toca emigrar a los muchachos? Porque no hay un entrenador deportivo y lo tienen otros estados. Y si nosotros tenemos el entrenador deportivo y ese entrenador deportivo, a través de toda esa red de gimnasios, entrenadores y todo eso, nosotros logramos que ese entrenador deportivo de repente el día de mañana puede ser en alguna de las diferentes disciplinas, incluso hasta artes marciales. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo una escuela de artes marciales hasta pandemia. Bueno, por ahí ya la estamos volviendo a reactivar. Pero lo que nosotros buscamos es generar ya un entrenador deportivo. El entrenador deportivo es un atractivo turístico. Usted está conectando una cosa con la realidad, ¿no? Estamos hablando del turismo y mira, fíjate, el entrenador deportivo. Es un atractivo turístico porque una cosa que siempre he notado, ¿no? Las personas siempre le van a tener respeto a un entrenador deportivo, a un director técnico. Profesor. Sí, un Maestro. profesor. Usted se imagina que, mire lo que pasó en estos días con la selección de Argentina, con Lionel Scaloni. Él es de un pueblito por allá de Argentina, muy pequeño, y es una capacidad de 4.000 personas, una población bastante pequeña. La hermana le estaba pidiendo que le hiciera publicidad. Tiene una pequeña pastelería, un emprendimiento de una pastelería. Entonces, él dijo públicamente, también haciendo un programa de streaming, que
que la meta eran 5.000 personas. Yo no sé, yo no tengo tanto poder de convencimiento como para traerte 5.000 personas. Ya esa cuenta de Instagram, la que él promocionó ahí, ya lleva más de 200.000 vistas, no, seguidores. Y entonces le abrieron un mercado que entonces le escriben ahí dentro de los comentarios que le mande tantos pedidos de torta, que es la torta de los campeones, o sea, de la familia del director técnico campeón del mundo. O sea, la gente siempre le va a tener respeto a un profesor deportivo, cualquier profesor, pero el deportivo es un atractivo turístico porque es el que estuvo ahí. Y engancha llevándolo. Entonces, esa historia de San Antonio. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Edith Zaparra? Actualmente ahorita es, una licenciada en educación, mención inicial. O sea, ya Julio, este sería el segundo programa donde nombran a Edith Zaparra. En el anterior, nosotros tuvimos a un gran pelotero que todavía está activo y la mencionó. Usted sería el segundo. Y en la calle Edith Zaparra, hay una gran aceptación y el reconocimiento que le dan a ella. ¿En dónde se encuentra ella ahora? Bueno, hay que llamarle a este programa. Son las 4:37 de la tarde. Ahorita en estos momentos debe estar en el patinador. En estos momentos. Hay que darle un merecido reconocimiento a todos los profesores, entrenadores, a los representantes que hacen vida en el tema del patinaje aquí en el patinódromo. Sergio, una de las primeras personas que nosotros llamamos cuando yo asumo la coordinación de educación del movimiento fue a Dixon. Porque nosotros se lo dijimos, si ama este programa, ella sabe muy bien que nosotros siempre hemos estado ahí, apoyándola con lo que se le puede apoyar en su momento, sabiendo las situaciones que hay, pero nosotros siempre la defendemos. La defendemos de ciertas cosas que a veces le ha pasado a ella, y eso es lo que le nutre a uno. Entonces, ese tipo de profesores, o digamos de entrenadores deportivos, nosotros tenemos que crear una ventana, ¿sí?, de todas las propuestas deportivas, que eso traen frutos económicos. Y este es el momento preciso para hacer un enganche. Edith Zaparra, está Clodovaldo de la Cruz, está Giovanni Altuve, tenemos a entrenadores como el profesor Chalo. Nómbreme más. Aprovechemos la oportunidad para nombrar a todas esas personas que están ahí apoyando el deporte. Zenobio Mendoza. Zenobio, el papá de Edwin, al que yo entrevisté, el viejo Zenobio. Sí. Una lumbrera aquí, una persona que fue Gloria Deportiva. ¿Qué es Gloria Deportiva? Una Gloria Deportiva. En diferentes disciplinas. Tú agarras a Zenobio Mendoza a jugar bolo, te juega bolo. Lo pones a jugar bola escuela, te juega bola escuela. Te juega softball, te juega softball. Le pones a jugar béisbol, te lo pones a jugar béisbol. Al profesor Tulio, el entrenador de Osos, también. El béisbol aquí, el béisbol es muy bueno. Muy bueno. Los muchachos, muy buenos. Marlon Alviares y su hijo, que va a ir para Argentina también a probarse. Entonces, ¿cuánto de lo que usted está hablando no puede traer para acá? Eventos deportivos, que lo puede llevar a cabo cualquiera y a darle el apoyo cualquiera. Por eso es que yo le venía diciendo a esos compañeros y compañeras, ojo, hay un equipo que me ha venido apoyando en crear eso en entrenamiento deportivo. Ese es uno de los programas que tiene que funcionar aquí. O sea, eso es como decir cuando la persona también va para la iglesia. Sí, ese tipo de programas hay que darle mucho cariño. Y hay que visualizar, ¿no? Porque sí, de repente hoy no vemos, pero sí sabemos que eso va a suceder, así como el puente. Eso tiene que suceder porque, bueno, estoy viendo, ya tiene unos añitos, ¿sí? Después, lo que fue pandemia, lo que son las ciclorrutas, las ciclovías, que eso también es bastante llamativo.
Uy, aquí hay equipos de ciclistas que no hay que desear, o sea, no hay que envidiarle nada a otro país. Aquí hay un circuito que hacen no sé si llamarle así, circuito, pero que van hasta a la Grita, cuando es el aniversario de la Grita, el Santo Cristo de la Grita, Santo Cristo. y se van todos y duran todo el año haciendo, y van a Colombia, van a Cúcuta, vienen, hacen el entrenamiento. Sí, ese deporte de ruta es muy bueno. Hay otros también que me han dicho que quieren hacer ya de montaña, ya de alta velocidad, tema ciclístico. Sí, Bueno, el Táchira tiene, sí. a nivel internacional es muy reconocida la Vuelta al Táchira. El Táchira ni se diga, o sea, por ello le digo, este programa tiene que enamorar. ¿Sí? Eso es lo que yo le decía a las personas. Hablando de la Vuelta al Táchira, enamorar, mencionemos a Robinson Merchant. Robinson Merchant. Panamericano, ¿no? Campeón panamericano. Me ha salido gente muy interesante aquí. Guayaberos del Táchira. Mucha gente interesante. Cardenales de la Frontera. Mira, cómo nosotros vamos a dejar pasar eso por alto. Y eso también pasa por un proceso de preparación universitaria para que el egresado sea de manera integral un capacitador de futuras promesas y a nivel deportivo y a nivel de cualquier ámbito, pues en esas diferentes carreras que se dan aquí. Entonces, ustedes imaginan, bueno, con la pequeña historia que hablamos del pueblo de Argentina, nosotros tenemos para hacer. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y si es posible agarrar las redes sociales, Sergio, de todos estos carajos, contactos, si tienen un Facebook, si tienen un Instagram, si tienen un TikTok, algo y hacérselo público. Y hay algo bonito que va a salir, yo sé que va a salir de todo esto, y es la identidad, capitalizar la identidad del sanantoniense. Claro. Dentro o fuera de Venezuela, dentro o fuera de San Antonio del Táchira. Entonces, esa es una de las partes productivas, de verdad, pues, que no sé, yo no sé si alguien se lo ha dicho en otros programas, pero esa es la visión que nosotros vemos. Pero viera, hay factores económicos bastante interesantes aquí en San Antonio y en la frontera, que siempre escuchan nuestros programas, ven nuestras publicaciones, y ellos nos dicen, ¿ustedes cómo hacen para generar todo ese tipo de contenido? ¿No? Porque son horas, incluso como lo venía diciendo hace un rato, nosotros adaptamos hasta las inteligencias artificiales para desarrollar contenido. Sí, y el contenido que nosotros hablamos ya es un contenido muy actualizado, incluso hacemos planificaciones de 6, 7 meses a 8 meses, qué puede estar pasando, qué se va desarrollando, qué se puede dar. Hay mucho optimismo. Y uno de los optimismos que yo le decía, hoy por cierto que estamos haciendo un pequeño balance antes de ir para acá al programa, de ver las inscripciones, de todo lo que era parte de... Usted sabe que nosotros no solamente tenemos San Antonio del Táchira, nosotros tenemos a nivel universitario el eje de frontera, tenemos Mureño, tenemos hasta Rafael Urdaneta y tenemos, bueno, donde tengamos vida con el movimiento, o sea, en todo el estado tenemos una entrada en San Cristóbal, La Fría, Colón, que es el municipio de Ayacucho. Pero nosotros, como lo dijimos en la Comisión Nacional del Movimiento, ahorita en estos momentos, el protagonista del baile y de la película es la frontera, y en especial San Antonio del Táchira. Tiene toda la razón. Es el protagonista. Y qué mejor aprovechar el momento para incentivar todas estas cosas buenas. Porque yo le digo algo, este baile tenemos que aprovecharlo todos, y estoy hablando todos los niveles sociales que hacen vida aquí en San Antonio. El señor que vende el café, la muchacha que vende el café, el chichero, el de los pastelitos, el deportista, el entrenador, el profesor, la profesora, el empresario, todo, o sea, todo. Todo construye que nosotros este baile
lo estamos llevando y es San Antonio del Táchira el que está haciendo el baile. Y más, precisamente lo que está diciendo Julio, más con los 300 años, el próximo año que se celebra de fundación de San Antonio del Táchira. Imagínense eso. Y para estos 299, imagino yo que hay algo preparado. Sí, hay unas actividades que ya, digamos, el presidente Nicolás Maduro pues, las viene adelantando. Pues, lo dijo en su programa Maduro Más. Bastante interesante es una propuesta, pero él dijo que también venía una preparación para los 300 años. Y eso hace que todos los niveles de aquí, de sociales, todos, o sea, todas las personas que de repente tengan alguna conectividad en algo, quiere participar en esos 300 años de San Antonio. Sí, claro. Sí. Y esto, digamos, todos los movimientos tienen que abocarse. El que no se aboque no está nada. No, y que se sumen, porque es que inclusive hay iniciativas de la misma población. Entonces esas iniciativas de la población van a ir conectadas con las actividades que realicen las autoridades del Estado y del municipio. Y yo estoy seguro que aquí va a haber una representación del Ejecutivo durante esa semana, yo estoy seguro. Y más allá de eso, pues no es solamente esa semana aniversario, por decir así, es lo que nosotros vamos a construir a partir de esa iniciativa y de la participación de todos, sin distingo de raza, de color, de credo, de orientación política, nada. Todos nos involucremos, porque al final de cuentas, San Antonio la sacamos, somos nosotros. Los sanantonienses. ¿Tú sabes quiénes fueron los primeros en ser libres del dominio español? San Antonio. Hubo una campaña admirable que comenzó por aquí. ¿Y quiénes fueron? No solamente qué pasó, quiénes fueron los financistas de esa campaña. ¿Sí? Fueron estas tierras. Sí. ¿Dónde funcionó la Gran Colombia? En estas tierras. Cuando era un solo pueblo, Villarrosario, la Villa Heroica, era un solo pueblo. El Congreso de Cúcuta o la creación de la República funcionó aquí. Y ahí eso estaba conectado con San Antonio del Táchira. Entonces nosotros también somos una zona histórica que ha generado desde hace muchísimos años una actividad, bien sea económica, política, comercial, y que en estos últimos años ha sido la ventana donde ha mostrado todo lo que ha sucedido en el mundo. Bueno, Venezuela, a través de San Antonio del Táchira, también ha generado noticia. Y bueno, tener al presidente Nicolás Maduro aquí en San Antonio del Táchira, tener el gobernador Freddy Bernal, siempre abocado al tema de la paz, porque no hay que quitarle, el gobernador ha estado pendiente del tema de la paz, y en la apertura o reapertura de la frontera, él fue un ente dinamizador y también protagonista de esto. Claro, ha sido toda parte, como digo, todo esto nos tiene que llevar a eso. A que participemos nosotros. Son 200 años de historia. 300. Bueno, estamos hablando de nuestra independencia. De nuestra independencia. Son 200 años de una historia de verdad, de mucha lucha, de grandes victorias. Que muchos de esos próceres, algunos de los que a lo mejor no lo sabrán, muchos de esos próceres que de repente uno vio en un billete, lo ha visto en un cuadro, en una imagen, muchos de esos próceres pasaron por acá. Sí, claro. Y hicieron vida en estos pueblos, que se ha perdido. De repente, ¿en qué casa se quedaría aquí Juan Germán Rocio, por ejemplo, que fue el presidente del Congreso de la Gran Colombia? Y es tanto, Juan Germán Rocio no está enterrado en Venezuela, está enterrado ahí en el centro histórico. Y hay una comisión que está pidiendo repatriarlo a Venezuela. Es un trabajo que hay que hacer porque lo enterraron ahí, en el templo histórico. La Casa de Santander. Sí, no, enfrente de el templo histórico es todo su alrededor, está la Casa de Santander. La Bagatela. Y hay que buscar, ahí están identificando el sitio donde está enterrado Juan Germán. Nadie sabe dónde está enterrado en sí, pero se sabe que está enterrado ahí. Y eso, ¿tú lo sabías o no lo sabías? No. Entonces, por ejemplo, Juan Germán Rocio, que fue el presidente del Congreso, está enterrado aquí en estas tierras.
y que sería muy maravilloso. ¿De sabe cuál es la propuesta que tiene un movimiento colombiano? Ellos se abocan a repatriar a Juan Germán Rosso donde está enterrado y aquí le traigan a Atanasio Girardot y lo manden para Colombia. Atanasio Girardot está enterrado aquí en México, el que murió aquí en batalla. Ese es, digamos, el trueque que están haciendo algunos movimientos que quieren mantener eso. ¿Sí? Esa espectacularidad de lo que fue nuestra gesta independentista, que incluso Simón Bolívar en ese momento llegaba y le decía que se le dio la libertad y el pueblo no sabía qué era ser libertad. No lo sabían. Y por eso fue una de las razones que después que él renuncia, en poco tiempo se disuelve la Gran Colombia porque no supieron administrar. Por eso es que ver la historia es procesar de dónde venimos y saber hacia dónde vamos. Claro. Ese es un tema muy bonito, muy apasionante. Nosotros hemos invitado aquí al profesor Marco Suárez. También tenemos pensado invitar a otros historiadores que han escrito de San Antonio muchísimas páginas de historia. Claro, sería bueno que hiciera ese programa y eso es lo que a nosotros nos nutre. Claro. Nos nutre, de verdad, pues, nosotros como universitarios siempre estamos ahí mirando y analizando. Un día esto lo voy a ver si lo invito al programa universitario en Frontera también. Ok. Un programa bastante dinámico de las comunidades que nosotros vamos a formar, diferentes áreas. Pero eso es lo que nosotros buscamos siempre, una constante formación. No solamente es información, porque uno de los errores que yo he visto a veces en las redes sociales es que te agarran un WhatsApp y cuando tú lo ves tienes el grupo de WhatsApp con 500 mensajes. Y todos son cadenas. Sí, y la mayoría son cadenas y no se procesa nada de eso. No se procesa nada. Ni inclusive se habla sobre lo que se escribe ahí. Julio, nosotros siempre hacemos la pregunta al final, una pregunta al final del programa, y es, ¿usted se considera disperso o integral? No, yo me considero integral. ¿Sí? Integral porque uno es un articulador. ¿Sí? Pero no puedo ser una persona dispersa. Sí, de repente hablando. Pero no, yo me considero una persona bastante integral porque ayuda a integrar muchas cosas que de repente, no sé, podemos ayudar a cualquier persona en estos momentos. O podemos tomar una toma de decisión para ayudar a una población. Entonces, no podemos ser una persona... Eso que estás escuchando ahí, Julio, es una gandola que va pasando, ¿no? Sí. Mira la dinámica comercial, cómo se está viendo. Y así lo hemos logrado. Sí, no, las dinámicas comerciales tienen que seguir un patrón. Yo lo hablaba hace poco con el embajador de Colombia y Venezuela, que tuve la oportunidad de entrevistarme con él. Comidón de Boqui, ¿no? Ah, sí. Comidón de Boqui. Es una historia para contar. No, y te voy a dar otra historia más. Él tiene familia aquí en San Antonio. Es parte de las raíces aquí de San Antonio. A ver. Sí. Yo le decía a Milton, embajador, qué interesante es ver que el estudiante colombiano, el estudiante venezolano, aquí en zona de frontera, tenga las mismas oportunidades de estudiar. Usted sabe que ahí en Cúcuta vale un dineral. Sí, claro, por supuesto. Y de este lado, pues, lo tiene gratis, pero tenemos una dificultad ahí, pero se han venido solventando por el tema estructural que tenemos por el bloqueo. Pero eso es parte del trabajo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro y el presidente Petro, de apalear la crisis que se nos ha generado y de repente nosotros conseguir. Por ello le decía a usted, nosotros creamos un instrumento, digamos, educativo que se llama MAT5. Y MAT5, en el poquito tiempo que tiene creado, tú puedes estudiar en Colombia, en nuestra plataforma. Y te podemos incluso hasta becar. ¿Sabes cuál es la idea?
Estudias en Colombia, estudias acá. Estás sacando 2 carreras. Claro. Y te estoy dando formación en aduanas y en un proyecto que se llama, esto no es nuevo, esto solamente lo crearon sanantonienses para la gente de frontera, que se llaman incubadoras productivas. Incubadoras productivas es agarrar las comunidades y potenciarlas en sus diferentes rubros, en la formación en técnicas de desarrollo, que por Incubadora deportiva. Incubadoras productivas. Productiva. No es agarrar, alguien me decía a mí, no, pero es que tú vas a agarrar los huevitos, los vas a poner, es algo parecido. Entonces, cuando tú creas la incubadora, estás desarrollando un arte, incluso hasta crear teatro. Hace falta una escuela de teatro aquí en San Antonio. Por supuesto, por supuesto. ¿A quién no le gustaría ver una serie de teatro hecha por sanantonienses? ¿Sabes qué, Julio? Eso es verdad. Hubo un proyecto de uno de esos candidatos en las primarias que decía que uno de las tareas que había durante su gobierno para la alcaldía era colocar música clásica en cada uno de los postes en San Antonio del Táchira. Porque eso es cultura. Claro. Y no podemos, la formación o la evolución de una sociedad no puede ir desprendida de la cultura. No puede, jamás. Yo le digo algo, aquí nosotros, no sé, que la agarre de un ángel que diseñó la incubadora productiva, pero que la quiera agarrar, agárrela. Vamos a crear, y si es posible, una escuela de actuación para crear un actor. Tenemos que tener actores. Claro. Y ahorita con tanta facilidad tecnológica que tenemos. Y tenemos espacio para hacer teatro de calle. Sí, no, incluso tantas plataformas que hay, incluso hasta podemos hacer nuestras series. Hay que hacerlo. O sea, una serie de frontera. De lo que un muchacho, una muchacha vivencial aquí en la frontera. Qué interesante sería contar una historia de esa. ¿Verdad que sí, no? Sí. Porque es una historia compartida, pues aquí esta zona como es frontera, una historia de cualquier cantidad de cosas que se pueden hacer. Una historia actual, eso hay que comentarlo. Contar la historia como un muchacho, una muchacha, una persona del común, un obrero, un padre de familia, cualquier persona. O sea, agarramos la historia y la desarrollamos y la podemos lanzar por YouTube, hacemos unos capítulos, 6, 7 capítulos, y se da a conocer. O sea, ahí le dejo esa. Eso es parte del desarrollo productivo de tanto. Si ustedes logran conseguir, digamos, esa pequeña historia y le conseguimos una cantidad de reproducciones, hasta la monetiza YouTube. Claro. Que sí. Entonces, de repente ese muchacho o esos muchachos actores se vuelven hasta famosos. Sí. Y entonces cuando lo vemos de repente tiene sus redes sociales y tal. Esa incubadora productiva, escuchándola, ¿no? Uno se imagina la formación que hay en Japón. En Japón ven los niños a sus primeros años y ellos van viendo, ese ratico lo estaba comentando con mis compañeros de trabajo, van viendo hacia dónde el niño, qué habla, cómo habla, qué dice, qué hace. Y van orientando cómo va a escribir, qué va a estudiar, cuál va a ser su carrera, si va a ser bueno para el deporte, para la economía, cuál va a ser el potencial de ese niño. Yo me imagino que esa es una de las finalidades de ese proyecto. Bueno, por alguien me decía, no, ¿por qué ustedes parecen igual que Meteoro? Bueno, Meteoro fue una serie innovadora por los años finales 70, inicio de los 80, que, bueno, yo me acuerdo que la veía. Claro. Y de verdad, pues... Eso es una innovación. Y, claro, no estamos diciendo que todo es copia de Meteoro, no, más bien al contrario, unas ideas muy bien específicas, pero este centro de formación MAT5, claro, también no recuerdo que nosotros soy coordinador de frontera de Misión Sucre, pero MAT5 nace de ese trabajo en Misión Sucre, Movimiento Paz y Vida, nace MAT5. Bueno, pero qué bonito que usted lo está mencionando porque esas son cosas que tienen que mostrarse y como decía Luis Beltrán Pireto Figueroa, de una educación de castas
a una educación de masas. Y cualquiera podrá decir quién era Luis Beltrán, el profesor, pero ahí, cuando hay que ver cosas buenas, el comandante Chávez, de hecho, lo menciona en uno de sus... El profesor Luis Brito García, que habla de la zona de frontera, que habla de UNASUR. Toda esa integración, y lo más bravo, Sergio, todo eso cuando se habla de frontera, nació fue aquí en San Antonio. Ha sido siempre San Antonio el estandarte de todos esos temas. Y no estamos hablando de cuando la disolución de la, digamos, de la Gran Colombia, vinieron otros procesos, ¿sí? La revolución restauradora. Bueno, cuando Cipriano Castro entró también a tomar el poder, fue por aquí. Y después lo intentaron derrocar en un momento, y también fue de ahí. Y después Juan Vicente Gómez, también. ¿Y ahora qué viene? Sí, no, por eso le estoy diciendo, o sea, Juan Porque Vicente somos Gómez, protagonistas de mucha historia, ¿no? sí, Juan Vicente Gómez cuidó mucho el tema de la frontera. Juan Vicente Gómez fue uno de los que también él sabía que podía pasar algo en estos territorios. Y se cuidó mucho. Bueno, ¿de dónde son? De aquí, de estas tierras. ¿Y qué más viene? ¿Qué otros protagonistas tenemos en nuestra historia que se va a generar más adelante, ¿no? Sí. Julio, yo siempre parto del principio de que el protagonismo es algo muy bonito y nuestra Carta Magna nos lo expresa. Una población participativa y protagónica. Despida el programa. Hasta que la dignidad de nuestro pueblo se haga costumbre. Ese es el lema que nosotros usamos. Ah, qué bien. Sí, hasta que la dignidad de nuestro pueblo se haga costumbre. Y Excelente. tenemos que nosotros seguir batallando en diferentes espacios donde nosotros podamos estar, siempre les daremos lo mejor. Uno me dirá, para usted, ¿quién los alimenta para hacer todo eso? Es defender el pueblo de San Antonio, porque si hubiese sido otro, tengo por seguro Sergio, que hubiese hecho como muchos. Se hubiesen ido y tengo por seguro que hubiese hecho una vida totalmente diferente, pero creo que San Antonio, nosotros tenemos que, por esa rica historia, seguir enriqueciendo más. Claro. ¿Sí? Y de repente, como le digo, con esto cierro, piénsalo bien hacer una serie de documental de diferentes, puede ser un drama comedia, de cómo es la vida de un muchacho aquí de San Antonio. Yo le digo algo, se monta eso y se hace una buena edición, va a incentivar a otros muchachos a hacer eso. Y el soundtrack que sea aquí, los mismos muchachos que son cantantes, aquí hay bastantes cantantes. Los hay. Sí. Ellos mismos hagan los soundtracks. ¿Sí? Y de verdad, pues, animaría mucho a la población a generar este tipo de contenidos. El futuro del trabajo, y eso yo estoy claro, va a ser en estos espacios. De repente tú estás parado en una esquina y haces más contenido que muchas personas, y va a generar muchísimo más dinero. Y algunos ya lo están previsualizando, que va a ser la identidad de la persona la que va a generar el ingreso y no el puesto. Sí. El puesto quedará para un reconocimiento, un renombre. Pero es la identidad de la persona la que va a generar el esfuerzo del trabajo. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos y todos los que nos escuchan y nos ven en estos programas. Y ahora pues, bueno, será para una próxima oportunidad, Sergio. Gracias, Julio. Bueno, gracias por todo. Llévatelo. Bueno, y ya terminamos. Excelente.